Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Será interesante este a frente. Solo permítanme pasar al menos una noticia y luego presentar a mis invitados para que venga la pregunta de Frente a Frente. Voy a comenzar con Carolina Martínez y aspectos generales de la temática que vamos a abordar esta mañana. Buenas noches. En efecto, el TPS para los hondureños llegó a su fin sin la extensión adicional que muchos esperaban. Ni la cercanía entre los gobiernos de Nasri Asfura y Donald Trump fue suficiente para conseguir un nuevo periodo de protección. Ahora, miles de tepecianos en Estados Unidos deben buscar alternativas para regularizar su situación migratoria, mientras Honduras debe prepararse para el impacto económico y social que podría generar el retorno de los compatriotas. Salga ahora o será deportado. Con ese mensaje, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos terminó de cerrar este fin de semana el capítulo del TPS para los hondureños, una protección que comenzó tras el huracán Mitch en 1998 y que durante más de 2 décadas permitió a miles trabajar y construir su vida en ese país. Pero el desenlace también derrumbó una perspectiva optimista que se había creado. El respaldo de Donald Trump a Nasri Asfura antes de las elecciones y la buena relación entre ambos gobiernos alimentaron entre parte de la comunidad migrante la expectativa de que Honduras podría recibir un trato preferencial. La verdad que muchos nos confiamos de la palabra del presidente Donald Trump cuando antes de las elecciones en el mes de noviembre, pues él en su cuenta oficial de X decía que si apoyábamos al presidente Asfura, pues todos íbamos a estar bien. Eso nos sorprendió y nos trajo muchas esperanzas a la comunidad migrante en los Estados Unidos, específicamente los tepecianos, porque entre eso vamos a estar bien. Pensábamos ingenuamente que íbamos a tener nuevamente el TPS. Y hoy pues hemos visto que no hay nada. Sin una nueva prórroga, cada tepeciano deberá buscar una alternativa legal según su situación migratoria. La embajada ya distribuye una guía para orientarlos sobre sus opciones y mientras se define el futuro de quienes permanecen en Estados Unidos, Honduras también comienza a preparar medidas para quienes decidan o deban retornar. Creo que ningún país en América Latina está preparado para recibir masivamente a connacionales, pero se está trabajando con las herramientas con las que contamos para poder lograr el mejor escenario para eso. Después de más de 2 décadas de TPS, el país mantiene un 60.1% de hogares en pobreza y serias limitaciones para generar empleo formal. A eso se suma el impacto económico. FOSDE estima que los tepecianos enviaron cerca de $310 millones en remesas durante 2025, un flujo que podría reducirse si parte de ellos regresa. Imagínense que las condiciones de pobreza de hace 20 años son similares a las que
tenemos actualmente. Entonces, ¿cuál es el nivel de bienestar que nosotros estamos ofreciendo, aparte de alguna infraestructura ferroviaria o de carreteras que tenemos? Las gestiones y la buena relación con Washington no cambiaron el desenlace, por lo que desde el COEP sostienen que ya no se puede llorar sobre la leche derramada y que el país debe concentrarse en aprovechar los oficios y la experiencia de quienes regresen. Y no hay que llorar sobre la leche derramada, y lo que hay que hacer es prepararse para recibir a los hondureños y ver dónde se les puede ubicar, en qué situación se puede conseguir. No tenemos muchas empresas en este momento ingresando al país, pero creemos que estas personas trabajaron en algunos sectores en Estados Unidos que pueden servir aquí en Honduras. Pero Honduras tampoco puede decidir que el fin del TPS lo tomó por sorpresa. Durante más de 2 décadas las prórrogas extendieron una protección que siempre fue temporal, sin que ese tiempo el país lograra crear suficientes condiciones para evitar la migración, ni preparar el terreno para un eventual retorno. Pueblo hondureño, desde hace 3 años vengo diciendo, hay que crear una comisión interinstitucional del gobierno con la sociedad civil, iglesias, empresa privada, para que haya una solución para todas estas personas cuando ellos regresen, que se reinserten a la sociedad, a la economía. ¿Cómo se va a hacer? No lo sé. Para eso debería ya de estar trabajando el gobierno. Y aunque el TPS ya terminó, las gestiones diplomáticas continúan. La carta enviada el 30 de junio por Nasrias Fura, Marco Rubio, solicitando un periodo de gracia, sigue sin respuesta. Una indiferencia de Washington que Honduras intentará romper el próximo 3 de septiembre, cuando vuelva a plantear el tema ante el Departamento de Seguridad Nacional. Sí, estamos pendientes de una cita que hemos solicitado con el Departamento Nacional de Seguridad. Esta cita ya la pedimos ya días, David. Sí, está ya para el 3 de septiembre. Ya está próxima la fecha. Vamos a abordar el tema de la nota del presidente con el DHS y ver qué tipo de transición puede haber. Honduras no es el único ejemplo de que la cercanía con Trump no pesó frente a su política migratoria. Nayib Bukele, uno de sus principales aliados y recibido en la Casa Blanca, tampoco logró una excepción. El TPS para El Salvador termina el 9 de septiembre. El fin del TPS dejó un mal sabor entre quienes esperaban una última oportunidad, pero ahora el desafío está en Honduras. El país debe prepararse para reinsertar a quienes regresen, generar oportunidades de empleo y evitar que su retorno se convierta en un nuevo problema social y económico para el país. Es hora de ver y escuchar a la colega periodista Lorena Betanco con la pregunta de esta mañana en Frente a Frente. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días, licenciado, a nuestros invitados y al pueblo hondureño. Tenemos la pregunta en pantalla, el tema de hoy, al cual queremos que usted pueda desde ya dar su opinión. Mientras ustedes libres, nacionalistas y liberales discuten quién tiene la culpa, ¿qué le dicen hoy a una familia hondureña que lleva 20 o 25 años en Estados Unidos y ahora escucha, váyase o será deportada? Vamos a leer una vez más el tema de hoy. Mientras ustedes, libres, nacionalistas y liberales, discuten quién tiene la culpa, ¿qué le dicen hoy a una familia hondureña que lleva 20 o 25 años en Estados Unidos y ahora escucha, váyase o será deportada? Leemos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. El director del COEP cuestionó las decisiones que a su juicio deterioraron la relación con Estados Unidos. En ese contexto sostuvo que estamos pagando las estupideces de algunos que creyeron que podrían pelearse con Estados Unidos. El gobierno actual recibe lo que no se hizo durante el periodo pasado. Por estar en un pleito ideológico con los Estados Unidos, nos pasan la factura. Estamos pagando las estupideces de algunos que creyeron que podían ser a pelearse con los Estados Unidos.
Del TPS también representa un riesgo económico para Honduras por el posible retorno de miles de trabajadores y la presión que esto puede generar sobre un mercado laboral con limitada capacidad de absorción. Vamos con el otro veo. Para el analista Julio Larios, la realidad es que el presidente Narria Fura no ha sido capaz de aprovechar su relación con Donald Trump pese a la esencia negociadora del mandatario estadounidense. El presidente Fura no ha dado señales de vida, no ha mostrado nada, y a mí me parece que siendo Trump un negociador completamente nato y agresivo, lo está dejando como un punto de control para ver si hacemos despertar al presidente Fura. Larios cuestiona que Fura haya sido invitado a reuniones con Trump y no haya hecho los acercamientos necesarios para concretar beneficios. Bueno, informado de todo esto y de la pregunta central que ha socializado hace algunos minutos Lorena Betanco, aquí vienen otras preguntas claves. Porque a saber hasta cuándo va a durar esta discusión partidaria. Yo le tengo una pregunta libre. Bueno, la quería en toda la pantalla para que resalte más. Si ustedes sostienen que Asfura perdió el TPS, ¿qué solución permanente consiguieron durante 4 años de gobierno? Es la pregunta para los libres. Si ustedes sostienen que Asfura perdió el TPS, ¿qué solución permanente consiguieron durante 4 años de gobierno? Ah, pero le tengo una al Partido Nacional también. Vamos con la del Partido Nacional. Si la cercanía de Asfura con Trump era idealizada como una ventaja para Honduras, ¿qué beneficio concreto produjo esa relación para los tepecianos? Porque aunque no haya sido así, lo que Trump viene diciendo antes del 30 de noviembre, de manera coyuntural, los nacionalistas lo asumieron y lo idealizaron como un claro respaldo a Asfura. No me digan que no. Nunca dijeron, cuidado hondureños, no confundan el deseo de él de que gane un conservador en Honduras y que nos va a beneficiar con todo lo que pidamos. Nunca dijeron eso. Siempre aceptaron de manera subliminal o directa lo que el populacho creyó en las elecciones. Que el llamado de Asfura para que se votara por Tito Asfura iba a crear una relación de cercanía entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras, que inclusive hasta los tepecianos iban a salir beneficiados. O sea, que al callar que no era así, otorgaron. Y ahora la oposición le reclama, y no eran ustedes los cercanos a Donald Trump. Y ahora dice el embajador nuestro, que yo le tengo mucho respeto en Washington. ¿Hace cuánto fue esa carta dirigida a Marco Rubio del gobierno de Tito Asfura? ¿Mes y medio, 2 meses? Y dice que hasta el 3-9 de septiembre le dieron la cita. ¿Se imaginan ustedes que para Honduras es algo urgente? Entonces, repito las 2 preguntas. Primero a Libre. Si ustedes sostienen que Asfura perdió el TPS, ¿qué solución permanente consiguieron durante 4 años de gobierno? Dice Armando Urtecho que pelear por ideologías con Estados Unidos. Y al Partido Nacional. Si la cercanía de Asfura con Trump era idealizada como una ventaja para Honduras, ¿qué beneficio concreto produjo esa relación para los tepecianos? Y a ambos, por si faltase una pregunta más, a ambos, y si quieren incluyan a los liberales aquí también, que siempre andan ahí viendo con el reojo y algunas veces para ver por dónde caminan. ¿Está la pregunta? La pregunta para ambos, ¿tienen alguna prueba de que Washington tomó esta decisión por culpa del otro partido? Y esto ya no va solo para los políticos, sino para hasta los dirigentes gremiales que dicen o que culpan a Libre de todo lo que nos está pasando hoy.
¿Tienen alguna prueba de que Washington tomó esta decisión por culpa del otro partido? Y si quieren otra más para que la dosis sea perfecta, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Los que culpan a Fura, los que culpan a Libre o ninguno de los dos? Bueno, creo que la mesa está suficientemente servida para iniciar el debate. Agradezco al expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Siempre es un honor tenerte, Julio. Muchas gracias. Como a Lester Ramírez, abogado investigador. Lester, igualmente para usted. Muchas gracias. Mucho gusto. Y ya se incorporó Marcela Caro. Ya está nuestra queridísima y bella abogada catracha en el sur de la Florida, Marcela Caro. Se molestan muchos por esos sentimientos que me salen del alma cuando quiero remarcar un afecto especial. Así soy yo y así seré. Muy difícilmente me corrijan. Y no es por disminuir a ninguna persona, porque yo soy muy con el diminutivo, lucecita y todo eso. Pero estos tiempos son difíciles. Hay que cuidar las palabras. Hay que cuidarlas. Cuando tú dices un diminutivo por afecto a una mujer, es que le estás faltando al respeto y la estás disminuyendo. Jamás de mi corazón saldría eso, viendo lo que hace esta mujer en el sur de la Florida, ayudándole a tantos hondureños. Ah, qué tiempos estos del género. No los acabo de entender. Marcela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato. Buenos días al panel, ahí a todos y a todos los hondureños que nos escuchan a través acá de Frente a Frente. Es un honor para mí siempre, Renato. Muy bien, Marcela. Gracias, gracias. Démonos un respiro después de esa batería de preguntas que se hicieron. Démonos un respiro con la primera pausa y después venimos a exponer vuestros argumentos de esta temática, porque a saber cuánto va a durar esta temática en Honduras. Ustedes los cachos son los que nos hicieron creer que Trump nos iba a ayudar y nada. Ustedes los libres por andar ideológicamente enemistándose con Estados Unidos son los responsables. Mientras los tepecianos siendo deportados sin tener opciones que van a hacer en Honduras. Después de la pausa, continuamos con el debate de Frente a Frente. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Buenos días, muy buenos días. El tráfico vehicular cuando son las 7:17 a la altura del Boulevard Suyapa. Nos ubicamos específicamente donde hay fluidez vehicular a esta hora del día. Boulevard Suyapa, si usted viene del Hospital Escuela y se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. O realiza tu pedido llamando al 2280-4500. Esto es lo que resalta tunota.com este día martes. Tenemos en Noticias Nacionales, vamos a desaparecer. El grito de zapateros para cerrar 300 talleres. Además, en temas nacionales también resalta, Censo Nacional avanza.
más de 689,000 hondureños registrados. Y en noticias internacionales, tunota.com resalta, difunden videos inéditos de la captura de El Chapo Guzmán en Sinaloa. Esta y otras noticias usted las puede encontrar en tunota.com. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Vamos a comenzar con Marcela Caro. Vamos a comenzar con Marcela Caro para que desmitifiquemos lo que hay que hacer. Reflexionemos y valoremos lo que tenemos que hacer ahora ante una realidad que ya la conocíamos hace más de un año. Yo no sé cuál es el grito de ahora, si esto ya la conocíamos desde hace un año. Comenzamos con usted, Marcela. Sí, aquí hay dos escenarios, Renato, y le voy a contestar dos de sus preguntas. Aquí ambos gobiernos han tenido la culpa. Primero, acordémonos que tuvimos la visita de Kristi Noem. Usted bien lo dijo, esto ya hace un año se canceló. Prácticamente el 8 de septiembre del 2025 el TPS está totalmente cancelado para los hondureños. No hay estatus para las personas amparadas bajo el TPS. Le envié ahí a producción la página oficial de UCIS, por qué las razones de la cancelación del TPS. Fue un informe que entregó el gobierno anterior, donde dijo de que ya las condiciones de país estaban aptas para recibir a estos hermanos amparados bajo el TPS. Ahí está claro. Por eso el circuito 9 de la Corte de Apelaciones, los 3 jueces unánime, dieron una resolución donde le daban la razón al Estado acá, al presidente Donald Trump, por qué la cancelación de este TPS. Aquí es algo muy importante también. Cuando se cancela el TPS, al recibir ese informe, pero al cambio de gobierno, cuando tiene toda el presidente Nasri tiene todo el apoyo, que todos somos testigos de esto, el 7 de febrero, cuando vino a Cámara Lago el presidente Nasri Afura con la canciller, ahí era el punto de negociación. Donald Trump es un hombre pragmático, es un hombre de negocio, es un hombre que puede negociar, así como lo hizo cuando tomó posesión el presidente Donald Trump y vino el presidente Nayib Bukele y pudo negociar esos 18 meses que se vencen el 9 de septiembre del 2026 de los salvadoreños. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? El presidente Nasri tuvo que llegar con una propuesta y con un informe real del país, que no era el informe que entregó el gobierno anterior, porque todos estamos claros. Incluso en la ONU tuvimos la intervención del ex canciller Wu, donde dijo que el gobierno había sacado 1 millón de hondureños de la pobreza. Eso reforzó ese informe también. Por eso es la cancelación. Pero Nasri Afura lo que tuvo que haber llevado era una propuesta directa. Honduras, Renato, es el país del hemisferio occidental, que es importante en la geopolítica de todo Latinoamérica. Esa era la negociación que tuvo que llevar el presidente Nasri, donde iba a cubrir sus fronteras para el apoyo tanto de tráfico humano, tráfico de drogas y cualquier otro tipo de personas que quieren pasar aquí a territorio estadounidense, pero negociar el TPS para por lo menos 18 meses más para nuestros hondureños mientras se arregle el país y presentar un informe real. Esa era la negociación que tenía que llevar el presidente Nasri, porque tiene las puertas abiertas y todavía las tiene, todavía hay un chance. La gente a veces dice que uno es negativo, pero yo me tengo que basar y apegarme a los datos y a las leyes de este país. Pero él todavía tiene esa puerta de presentar realmente un informe real, porque no estamos preparados, Renato. Sí, no estamos preparados. Ni con los que estamos, y aunque solo sean 55,000 en el caso que los deportaran a todos, que no va a ser así, no estamos preparados. Ya regresaremos contigo, Marcela. Lester Ramírez. Bueno, yo quiero preguntar a todo el mundo, ¿y cuándo vamos a estar preparados? Sí. Que esto viene desde 1998, Honduras tiene este TPS, sin más de 25 años ya, y el país, los gobernantes no han hecho nada por prepararse. Una extensión adicional no va a resolver ¿cuál era el la logro? Capacidad del Estado para atender todo esto, ¿no? En estos 20 y tantos años, ¿cuál era el logro de los gobiernos? No sacar al país de la pobreza, sino que Estados Unidos renovara o extendiera el TPS. O sea, ese era el gran logro, imagínate. Pero además no tiene prácticamente ninguna relación esto, Renato, porque
Es cierto, el TPS, yo recuerdo que la oficina donde yo trabajaba elaboramos el documento para solicitar al presidente Clinton el TPS después del huracán Mitch, ahí en el Ministerio de la Presidencia. Y en ese momento se cogieron más o menos unas 123,000 personas, ¿no?, que ya vivían en los Estados Unidos. El requisito es que tuvieran al menos, creo que 10 años, o no recuerdo bien, de vivir en los Estados Unidos. Y esta cantidad de personas comparada, Renato, con la enorme masa laboral que salió de Honduras en el 99 después del Mitch hacia los Estados Unidos, porque es distinto. Una cosa es que quienes se acogieron al TPS ya vivían en los Estados Unidos, correcto, tenían ya un tiempo, y otra cosa es, después del huracán Mitch, cuántas personas se fueron a trabajar a los Estados Unidos en otras condiciones. La mayoría de ellas en condiciones sin papeles. No me gusta decir la palabra ilegal, pero voy a decir indocumentados. Entonces, estamos hablando, Renato, que en este momento hay aproximadamente 2 millones de personas. Y fíjate que yo hice unos números ayer que me llamó Giuseppe. Empecé a trabajar en mi base de datos y fíjate qué interesante. En el año 2001, es la línea de base que tenemos, antes de eso no existía el INE se fundó hasta el 2001. Entonces, en el año 2001 había en Honduras 6.5 millones de personas. Y la fuerza laboral, si la población económicamente activa en aquel momento, eran 2.3 millones de personas. O sea, 1 de cada 3 hondureños eran los que estaban dispuestos a trabajar o estaban trabajando. En este momento, en el año 2026, la población de Honduras es 11.3 millones, de acuerdo al INE, ¿no? Casi el doble. Y 4.2 millones de personas con la fuerza laboral, exactamente el mismo porcentaje, 1 de cada 3 personas. O sea, eso no ha cambiado. Sí. Lo que ha sucedido es que un montón de gente se ha ido a los Estados Unidos, ¿no?, y ellos son los que están manteniendo la economía hondureña en muchos sentidos. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Al hecho de que, y ya lo mencionaste vos y creo que lo mencionó el FOSDE creo que lo mencionó en el reportaje previo que pusieron en el programa, y es que hacer la comparación, y en el año 2001 el nivel de pobreza en Honduras era 63% de hogares en pobreza y 47% de hogares en pobreza extrema. Y en este momento el nivel de pobreza y el nivel de pobreza extrema son exactamente el mismo. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos está pasando en Honduras? Y la única respuesta plausible, en este caso, es que hay una falta de liderazgo tremenda. Y aquí no se trata de negociar TPS. En esa misma oficina donde elaboramos la nota para el presidente Clinton en 2001, yo trabajé ahí hasta el 2007. Cada año y medio estábamos nosotros elaborando una nota para que nos alargaran el TPS, y esa misma oficina del Ministerio de la Presidencia ha seguido elaborando esas notas cada 18 meses para que se vaya alargando. Pero la pregunta es, en realidad, ¿de qué nos sirve a nosotros que haya un TPS aprobado? ¿De qué nos sirve a nosotros que aproximadamente 180,000 personas estén saliendo anualmente del país si el nivel de pobreza en Honduras no baja? Sí, parece que esas extensiones del TPS lo que han hecho más bien es motivar el conformismo de los gobiernos, ¿no? En vez de realmente exigirles respuestas. Y hay toda una teoría de cómo hacer cambios en los países, ¿no? Hay una teoría donde uno dice de que hay que aplicar un método de destrucción creativa. La has escuchado, creo que los economistas también lo mencionan, claro, lo desarrollan, ¿no? Los economistas son los que lo mencionan. Bueno, yo desde las ciencias políticas lo he adoptado, ¿no? Sí. Pero de eso se trata, ¿no? De cómo... Y los marxistas creen que hay que ir a una guerra civil, que nos matemos todos y que de las cenizas resurja la salvación de los países. Sí, bueno, es un poco también más o menos lo que pensaba Marx también, pero este pensamiento de la destrucción creativa es justamente esto, ¿no? De que cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos donde un país se ve extenuado, cómo poder desmontar, ¿no?, lo que hay y lo que no está funcionando para hacer los cambios, ¿no? Y yo siento que en estos 3, 4 años que hemos tenido, donde la cooperación internacional en Honduras se ha reducido bastante y que había creado una gran dependencia, y especialmente los gobiernos se sentían
como que era el paracaídas, ¿no? La cooperación siempre le salvaba las castañas del fuego, incluso lo vimos en el proceso electoral reciente, ¿no? Si no es por la comunidad internacional y cómo se pronuncia, lo más seguro que todavía estaríamos emproblemados con los resultados electorales, ¿no? Pero yo creo que estos son los momentos de destrucción creativa, de cómo nosotros podemos como país poder desarrollar políticas de Estado, porque este es un tema que también lo dice Julio, ¿no? Se fueron más de 120.000 hondureños. Hoy el TPS ya no acoge a 120.000 hondureños, andará entre 50 y 70.000. ¿Qué quiere decir eso? De que algunos hondureños han optado por otras salidas de regularización e incluso de nacionalización, ¿no? Y ese es un tema que creo que también hay que reconocerlo. Muchos de estos tepecianos ya tienen más de 20 años en Honduras. Y te digo algo, la cifra inicial de inscripción de los tepecianos fue 120.000, 123.000. Sí. Fíjate bien cuántos quedaron. 55.000. Esos son los tepecianos que ahora se enfrentan a ese riesgo de ser capturados y deportados. El resto, esos 123.000, de 55 para llegar a 123.000 serían 70.000. Ya vivían en Estados Unidos cuando Exacto, todos. Ya vivían en Estados Unidos. Los 123.000 vivían en Ellos aprovecharon la coyuntura para cogerse al TPS. Sí, ya se nacionalizaron, sus hijos ya los pidieron. Al menos son residentes. Lugar, ¿verdad? Residentes, sí. Y en algunos casos ya ciudadanos. Ya, la mayoría. Correcto. Entonces, ¿qué debe ser un gobierno en este momento? Debe ver realmente, ¿cuáles son las necesidades que tienen estas personas? La primera necesidad que tienen es necesidad de información, ¿verdad? Muchos de ellos ya están bien informados, como le estaba diciendo, cuando fui a los Estados Unidos a hacer este estudio de mercado sobre los migrantes en Honduras, en la diáspora, perdón, la gran mayoría de las personas que yo entrevistaba tenían por muchos 5 años en Honduras. Eso quiere decir... ¿En Estados Unidos? En los Estados Unidos. Eso quiere decir que la gran mayoría de estos hondureños tepecianos ya están bien integrados en la sociedad, sí. Ya han asimilado la cultura estadounidense, ya han asimilado, ¿no?, el conocimiento de las leyes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer por parte de un gobierno en este momento? 2 vías. Con los consulados, el tema de orientarles con información. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Verdad? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Y a mí me parece que en este momento, como le decía, con este planteamiento de la destrucción creativa es realmente, estas personas tienen poder adquisitivo. Si regresan a un país, no van a estar en la construcción, no van a estar en trabajos del campo como obreros. Perdón, Lester, la mayoría de ellos son empresarios. Sí, van a estar realmente... empresas. Los empresarios que han surgido de Honduras, en una economía, acogidos en el TPS. En una economía más desarrollada, una sofisticación de una mano de obra mucho más desarrollada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Integrarlos, mire, al sistema educativo. Saben inglés. Saben procesos, algunos son ingenieros, correcto, otros economistas. Entonces yo creo que también, como se habla muchas veces de la fuga del cerebro, este es el reintegro de los cerebros y cómo poder plantear una política para absorber esos cerebros e incentivarlos a que contribuyan a la economía, ¿no? Te quiero decir algo para que sea motivo de debate. El TPS no fracasó. El estatus de protección temporal surgido a raíz de aquel fenómeno climático que nos arrasó y por el que perdimos 7.000 millones de dólares, no fracasó. Gracias a ese TPS, al menos 70.000 hondureños que ya vivían en Estados Unidos lograron su residencia o ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Por favor, no vengan con cuentos políticos libres, nacionalistas o liberales. Otra cosa es que en estos años de TPS, quienes nos han gobernado no hayan cimentado bases para generar riqueza en el país y que los que se fueron a raíz del huracán Mitch volvieran a Honduras porque las condiciones ya habían cambiado. Era un TPS temporal. ¿Sabes qué? Parezco agresivo y no importa, pero el TPS no fracasó, hombre. ¿Cuántos de esos 70.000 estarían sin residencia y sin ciudadanía de no haber sido por el TPS? Así es. Ahora, si el país no hizo sus deberes, estos 55.000 que se fueron después del huracán la van a pasar difícil. Y no fracasó y más bien fue un éxito para la economía estadounidense, porque los absorbió. No, está bien. Les está generando impuestos y además
contribuyen a la seguridad social. Este tipo de trabajador estadounidense todavía no está sacando de las pensiones de la seguridad social estadounidense porque muchos de ellos no han llegado todavía. Muchos de ellos no han llegado a la edad de jubilación. Entonces, en vez de alimentar el seguro social, que esa es otra política. Más bien están ahorrando. Esa es otra política que países como México y El Salvador tienen, donde las personas que están en la diáspora pueden aportar a la seguridad social. Esos son los incentivos que hay que crear, ¿no? Ok, Marcela Caro, ¿algunas valoraciones de lo que estás escuchando en este momento, abogada? Totalmente. Vamos a hablar 30 segundos. El TPS se dio a las personas que entraron antes del 98, como lo dijo el licenciado Julio. Estamos totalmente de acuerdo. Hubo muchas personas que entraron con su esposa y sus hijos antes del 98. Esas son personas que pudieron estar amparadas bajo el TPS. Ahora, que hay que aclarar algo. Muchas personas de estas, como lo dicen ustedes, y estoy totalmente de acuerdo, personas que tienen su arraigo aquí en Estados Unidos, personas que tienen empresas, que incluso le dan trabajo a ciudadanos americanos, Así es. personas que tienen sus propiedades. No podemos decirle a alguien, vamos a esperar 6 meses, vendamos todo y regresemos a Honduras. Es imposible, Renato. Las personas ya tienen acá igual sus hijos, no conocen Honduras, trajeron a sus hijos pequeños. La mayoría de personas que están amparadas bajo el TPS tienen 70, 65, 70 años. Y tienen hijos que estaban amparados, que vinieron pequeños, que ya tienen hijos ciudadanos, que todavía no tienen 21 años. Voy a hablar de la gente que no tiene ahorita un panorama claro para poder hacer un cambio de estatus. Te lo digo porque lo vemos a diario. Y hemos también ido a la cárcel cuando cogen a una persona amparada bajo el TPS, que estuvo amparada bajo el TPS, que no tiene su licencia vigente, manejan por la necesidad, van a la cárcel y los retienen y les dan un hold de migración. Unos pelean sus casos y han salido. Pero el problema aquí no solo se trata de que si regresan o no regresan a Honduras, se trata de que ellos ya tienen un arraigo fuerte aquí en Estados Unidos. Y los que estaban amparados bajo el TPS, que estuvieron aportando al Social Security aquí en Estados Unidos, Renato, esa gente automáticamente ya no les dan su jubilación. Imagínate. Ellos no les dan su jubilación y esto es la ley. Hay que aclararlo también porque a veces dan unas informaciones y en la embajada dio una información de que iban a pelear esos disability, esas jubilaciones. No, legalmente si usted no tiene un estatus y usted estaba recibiendo una jubilación, automáticamente esta gente no está recibiendo su jubilación. Ellos pueden ir al Social Security y sacar lo que han aportado durante más de 3 décadas. Pero ¿qué pasa? No les van a dar todo su dinero, les van a dar un 70 o 65%. Entonces hay muchos factores acá, que sí es verdad, el TPS sí funcionó, claro, pero aquí la cancelación no es culpa de Estados Unidos. Y ustedes lo han dicho, los gobiernos que hemos tenido realmente no han dado una salida realmente para que estas personas hayan podido regresar, no ahora, sino que antes. Pero aquí es su arraigo. Entonces creo que aquí hay muchos factores que la gente tiene que conocer y las personas que estuvieron amparadas bajo el TPS tienen que abocarse a abogados de migración acreditados, tienen que tomar su caso individual. Aquí ya no se trata de que si la Cancillería o la Embajada va a hacer algo. No, aquí no se trata de eso. Se trata de que cada caso se tiene que manejar individual y tratar también de no cometer un delito, de no cometer una falta, porque eso está llevando a que le den un hold de migración y los lleven presos. Pero te quiero decir algo, Marcela. Los jueces, después de Mitch, en Estados Unidos, eran tan sensibles que hondureños que residían en Estados Unidos desde hacía años decían, mire que mi familia perdió todo, ¿cómo me voy a regresar yo para Honduras teniendo ya una década, 15 años de estar en Estados Unidos? Y los jueces eran sumamente sensibles con Honduras. Mira qué coyuntura. Vino Jacques Chirac a visitar la tragedia de Honduras cuando un alto dignatario de Francia por una tragedia de América Latina había venido. Yo miré a Carlos Flores con Jacques Chirac. Yo miré a Bill Clinton en las orillas del río. Estuvo ahí en el aeropuerto, sí. El mundo, el Real Madrid haciendo eventos, jugando partidos de fútbol para beneficio de los damnificados de Honduras. Fueron sensibles los jueces. Mira, yo puedo ser atrevido. Yo puedo ser atrevido. Yo creo que después de Mitch, los 55,000 que hoy ya no tienen el amparo del TPS fueron el porcentaje que llegó después del huracán.
y que los otros 70,000 ya viviendo en Estados Unidos aprovecharon la coyuntura y en efecto así era. ¿Cómo no vamos a regresar al país si está destruido? Lo que sucede es que... Renato, pero el requisito era que vivieran allá, Renato, para coger... Hubo sensibilidad, por eso dije yo, hubo sensibilidad con conocimiento de causa, hubo sensibilidad de que muchos jueces concedieron ese estatus a miles de hondureños que ya vivían en Estados Unidos. es que el estatus lo aprobó el presidente en ese entonces, Bill Clinton, Claro, sí. que él tiene la potestad de aprobar. Ahora, los jueces lo que hacen es revisar los casos y ver si la persona puede quedarse o no quedarse en caso que cometa alguna infracción o algo, pero eso sí le voy a decir, todas las personas amparadas bajo el TPS, uno de los requisitos era haber entrado antes del 98. Es correcto. Ninguna persona que entró después del puede estar 99 en el TPS. aplicaba. Sí, aplicaba el TPS. Así es. Bueno, hay reglas que O sea, parecen... las personas que se fueron después del Mitch, de aquí, el Mitch fue en noviembre del 98, las personas que se fueron, todas, que es la mayoría de las personas, Renato. Estamos hablando, como te digo, de que según el censo de los Estados Unidos, el último censo de los Estados Unidos, hay aproximadamente 1.8 a 2 millones de hondureños en Estados Unidos. Todas las personas, la gran mayoría entraron después del Mitch. Y Bueno, entraron con otro estatus. No vamos a discutir eso porque el tiempo se nos consume. Yo conozco hondureños que ya vivían en Estados Unidos cuando el Mitch, y la sensibilidad era tal que el juez dijo, ok, quédense pues. No, estamos de acuerdo. Totalmente. Así fue. Sí. Así fue. Ok, miren. Es que ¿sabes qué pasa, Renato? Disculpa que te interrumpa. Sí. Mira, es que a mí me parece bizantina esta discusión que tenían ayer los políticos, hombre. Y me parece un reflejo de lo inmaduro que son los políticos en Honduras, ¿verdad? Porque aquí no se trata de estar echando la culpa unos a otros, ¿verdad? Aquí este es un asunto que viene pergeñándose desde hace más de 20 años, porque el estatus era temporal. El estatus era por 18 meses al comienzo, que se fueron pidiendo extensiones. Eso es otra cosa. Pero, y te voy a hacer un parangón con el tema de México, porque México es un buen ejemplo. México no ha tenido TPS, pero sí... antes del 94 que se firmó el TLC con Estados Unidos y Canadá, había en México había en Estados Unidos 11 millones de mexicanos viviendo allá. Vos sabés, 10 años después, apenas 10 años después del TLC, se redujo esa población a 8 millones. Sí. Entonces, México, porque ya lo decía Lester acá, es un país que supo aprovechar las ventajas que le daba un programa, un tratado que le permitía hacer que inversión estadounidense viniera a México y que entonces los mexicanos regresaran a su país. La pregunta es por qué nosotros, ya lo comentaba vos, gente que tiene empresas, que aprendió inglés, que aprendió mecanismos organizacionales, empresariales allá en los Estados Unidos a fuerza de trabajo, porque la mayoría de ellos eran obreros, ¿verdad? Pero ahora tienen empresas de limpieza, empresas de jardinería. Yo conozco bastantes personas en Florida, para ponerte un caso, en Nueva York, que tienen una empresa de jardinería y muchas de estas y que van a trabajar a la Gran Manzana a arreglar los jardines de ahí de la Gran Manzana. Entonces, y que tienen sus empresas. Entonces, ¿por qué no trajimos a esa gente a aportar acá? ¿Qué es lo que impidió? ¿Por qué los mexicanos sí lograron que sus compatriotas que estaban en los Estados Unidos se vinieran a integrar a México, ¿verdad? Y hacer su riqueza, a cumplir con sus sueños en México? ¿Y por qué nosotros los hondureños nos conformamos únicamente con estar pidiendo cada 18 meses que ¿Sabes se por qué? Porque después del golpe Honduras quedó viviendo entre bichos enquistados. Entre bichos enquistados, nuestra élite política, que tratando de justificar sus errores e ineficiencia, se puso a hablar de izquierda, de derecha, de comunismo, capitalismo, que los gringos son aquí, que los gringos son allá, o que esto y lo otro. Y ahí perdimos el tiempo, ahí perdimos el tiempo. Si usted habla con gente en los Estados Unidos así, y Marcela que conoce mucho el entorno, especialmente gente así, 40, 50, 60 años, bueno, mi madre que vive en los Estados Unidos, muchas de este tipo de hondureño de la diáspora tiene ese sentimiento de nostalgia, tiene ese sentimiento de que quiere regresar a su pueblo, quiere regresar a estar con su familia, quiere regresar incluso a morir a Honduras, ¿no? Esa nostalgia. A ver, ese sentimiento de nostalgia es muy importante porque es el que atrae. La siguiente generación, el hijo de esa persona, ya está
incorporado a la sociedad estadounidense, se ha casado con una mexicana, con un guatemalteco, Correcto. etcétera, etcétera. Por eso, esta primera generación del migrante es tan importante para la economía. La segunda generación ya no va a mandar remesas. La segunda generación ya va a estar en su mundo. Entonces yo creo que las políticas que se tienen que hacer es una política de incentivos, de cómo incentivar a estas personas. Tal vez no van a regresar, pero a invertir en el país. Ok, y ahí viene la segunda fase del programa, porque esta es la segunda discusión. La primera es este rollo entre liberales, nacionalistas y libres. ¿Quién está diciendo la verdad? Los que culpan a FURA, los que culpan a Libre, o ninguno de los dos. Y si los liberales toman participación, tiene suficiente base ética y moral el Partido Liberal también para reclamar algo. Si ¿desde cuándo no gobierna el Partido Liberal Honduras? 2009. Por favor. Ya había pasado Micho. Renato. Ok, terminemos con esta discusión, por favor, para después pasar a lo otro que me parece que todavía es más importante entre liberales, libres y nacionalistas. ¿Qué quieres decir sobre eso, Marcela? Bueno, primero que todo, recordemos también de que hubo oportunidades, en todos los gobiernos han tenido oportunidades de negociar siempre ese TPS, pero el gobierno pasado, el presidente Biden tuvo la oportunidad de reunirse con la presidenta Xiomara y no hubo esa reunión. Ella no quiso venir a esa reunión. Ahí también tuvimos oportunidad de hacer una negociación, porque esto es político, el TPS es relaciones. Renato. Sí. Total. Bueno, es una decisión política. Bueno, mira los 18 meses que le concedieron a El Salvador, pues sí que se le vencen en septiembre de este año. El artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, solo el presidente en función puede otorgar, renovar o cancelar un TPS. Me estás hablando de una... negociar con el Ejecutivo. Me estás hablando de una cumbre de las Américas que se negó a asistir Xiomara. En Los Ángeles. Claro. Sí, ¿verdad? Estos son acercamientos 2023. que se tienen que tener. Ahí donde uno tiene que negociar como presidente. Bueno, y no vino la vicepresidenta a la toma de posesión también. Pues. Sí. Kamala Harris. O sea, que Xiomara quiso hacerse la López Obrador, la Fidel Castro, la Hugo Chávez. Posiblemente aquí tengamos las consecuencias. Y los nacionalistas, sabiendo que de repente todo era una imagen ficticia, porque Trump tiene una política antimigratoria. Pero se aprovecharon del discurso de aquel de que se votara por el conservador de Honduras, creyeron, no dijeron nada y fomentaron el discurso que si ganaba Tito Asfur aquí nos vendría de belleza todo de color de rosa. Fue un error absoluto ese, crearse esas expectativas, ¿verdad? Eso no existe en Estados Unidos. En este momento el pensamiento hegemónico es que este tipo de cosas no tienen que seguir sucediendo. Estén los demócratas y con mucho menos razón con los republicanos. Sí, pero bueno, el votante no es racional, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces aquí el hondureño que votó y que creo que hablábamos de eso justamente cuando eso sucedió, esto iba a suceder, ¿no? De que muchos iban a tener miedo, no por la deportación, sino por perder la remesa, que es el tema importante. Lo que yo quiero agregar a esta conversación es que la audiencia tiene que preguntarse ¿qué incentivo tiene un político hondureño para trabajar este tema, para abordar el tema de migración? Absolutamente ningún incentivo. ¿Por qué? Porque no le genera votos y no le genera oportunidades de negocios. Y esa es la realidad que tenemos y que hemos tenido por muchos años. A mí me tocó hablar con muchos hondureños en la diáspora, visité a asociaciones, tanto en Miami, en Georgia, en Carolina del Norte, y ¿qué me decían? Aquí vienen los políticos en tiempos de campaña. Aquí vienen a pedirnos a nosotros que les organicemos eventos y que les hagamos fundraising, que les hagamos recolectas de dinero. Pero cuando están en el poder, se olvidan de nosotros. Lo mismo que sucede tierra adentro, lo mismo que sucede en Honduras, sucede en los Estados Unidos. Hay otro argumento que es muy importante y creo que es importante plantearlo también. Es momento de empezar a tener la conversación sobre representación hondureña de la diáspora en el Congreso Nacional. ¿No? Tener diputados que sean de la diáspora, tanto de España como de Estados Unidos y otros países, representados en el Congreso Nacional, porque esa es la única manera que van a poder impulsar este tipo de políticas. Mira, México lo tiene, Ecuador lo tiene, Perú lo tiene, ¿verdad? Muchos países tienen estos modelos, Bolivia lo tiene también, donde nacionales en la diáspora
están representados y tienen su curul en los congresos. Yo creo que eso es importante tenerlo porque de esa manera se impulsan este tipo de políticas también. Mira, yo sin demeritar absolutamente nada de lo que están diciendo ustedes, tampoco creo, no creo, tampoco estoy seguro si una relación afectiva cuando hay una política interior antimigratoria puede prevalecer, si la relación afectiva puede prevalecer y trascender la política migratoria que ha tenido en su primer mandato y en este segundo mandato. Totalmente de acuerdo con vos, por eso te decía que es un albur eso. Correcto. Eso era un albur. Miren, por eso planteo lo siguiente. La decisión final no la tomó Libre ni el Partido Nacional. La tomó Estados Unidos. Como corresponde. El TPS siempre fue un beneficio temporal. Aquí es que nos hicimos los papos y todos los gobiernos, después que los Estados Unidos nos concedieron este estatus, celebrábamos como un triunfo político en política exterior la renovación del TPS. ¡Qué ingenuos! El TPS siempre fue un beneficio temporal, concedido después del Mitch y prorrogado durante más de 2 décadas. Sí, Washington tiene la potestad de mantenerlo o terminarlo. Por tanto, afirmar que un gobierno hondureño podía garantizar su renovación es exagerar la capacidad real de Honduras frente a la política migratoria estadounidense. Qué bueno que lo está diciendo. No creemos el centro del mundo. No, y además de eso, mire, a ver, el mismo gobierno de Trump, la administración de Trump ha dicho, queremos que vengan, si van a emigrar a Estados Unidos, queremos que vengan suecos, noruegos, blancos, finlandeses. Es una política, es un planteamiento nativista, algunos lo pueden decir racista, ¿no? Y termina el complemento de esa frase. Pero no queremos que vengan de los países del tercer mundo. Nos dijo como ratas. Sí. No queremos que vengan esas ratas del Salvador y ahí nos involucró a todos. Entonces, no, hablo de Honduras también. Está claro. Este es un elemento ideológico también de un gobierno que ve que su cultura, que la representación del blanco, demográficamente, del blanco votante, cada proceso electoral se reduce. Es decir, el votante blanco cada vez es mayor el porcentaje de votantes azules. Sí, se está reduciendo. Cada vez el blanco es el que menos niños está teniendo en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos quieren repoblar los Estados Unidos, pero con europeos. Ok, espérame que ya tosió Marcela. Yo sabía que quería intervenir, pero después de la pausa, Marcela. Después de la pausa. Perfecto. Las redes sociales son presentadas por la Curazao. Hot Weekend, los descuentos que todos quieren. Grandes beneficios con Credioportunidad, descuentos adicionales y regalos por tus compras. Y doy lectura a sus mensajes. Recuerde que usted puede dejar sus opiniones a través de X. Nos encuentra como Frente a Frente HN y también a través de nuestro WhatsApp. Por aquí nos dicen televidentes, Ismael Cepeda Galo, no se trata de ideologías o de amiguismo, se trata de resultados y ninguno puede demostrar con hechos concretos no solo la negociación de ampliación, también de condiciones de país, a pesar que dizque sacaron 1.3 millones, nos menciona aquí, de personas de la pobreza el gobierno anterior. También tenemos más mensajes. Jorge Fuentes, Estados Unidos es Estados Unidos y puede tomar las decisiones que quiera. Honduras no debería depender de ninguna nación, solo de Dios y de nuestros esfuerzos nada más. Los políticos solo sirven para echarse la culpa y no toman acciones, más bien cada día venden a Honduras. Emil Ruiz dice, todos los gobiernos han tenido la culpa porque no han sabido negociar como lo hizo Bukele. Trump no es diplomático, es negociador. Y también la culpa es de muchos tepecianos que pudieron haber arreglado su estatus y no lo hicieron con un TPS y sin delitos. Es más fácil arreglar. Tenemos mensajes también a través de WhatsApp. Dice, buenos días, las personas que ya tienen residencia en Estados Unidos tienen algún riesgo de deportación. Consulta nuestra televidente también. Nos escriben, nuestros gobiernos son creadores de pobreza, sus ingresos son para empleados públicos y gastarlos a manos llenas en política. Son tantos los gastos que tenemos que sacar préstamos, esos impuestos sobre ventas son altísimos, 15% impagables. Damos lectura a más mensajes esta mañana.
no ha fracasado el TPS. Los que sí fracasaron son los que no hicieron algo en más de 20 años, que es la minoría. La CCIC debe hacer una investigación de empresas constituidas legalmente en Estados Unidos y hacerles la oferta de comerciante individual. Gracias por su programa, nos indican a través de nuestro número de WhatsApp. También tenemos otro mensaje. No olvidemos que un funcionario del gobierno anterior declaró que la situación en el país está en óptimas condiciones para que regresaran al país los migrantes. Seguimos dando lectura a sus opiniones esta mañana. Por aquí no podemos reproducir sus videos ni sus audios. En mi familia tenemos un caso de una deportación sin piedad. Es un caso grave de salud con necesidad de oxígeno para vivir. Y todo el caso se presentó a la corte y aún así le exigieron salir del país voluntariamente a más tardar el 19 de octubre, es lo que nos escriben. El televidente también dice: buenos días, la gente no regresa de Estados Unidos por la inseguridad que hay aquí. Y tenemos más mensajes. Nos dicen sobre el tema: buenos días, qué pena el frente a frente este día. Escuchen a los tepecianos en Estados Unidos, los que son empresarios tienen la nacionalidad norteamericana. Sus hijos son norteamericanos, pero hay muchísima gente humilde que sigue siendo empleada, obrera y más que todo en la construcción trabajan por un sueldo. Nos dicen por aquí, vamos a ver, sencillamente los cónsules en todos los gobiernos no apoyaron a nuestros compatriotas, no hubo ayuda para apoyarlos a obtener la ciudadanía, no engañen a la población, el TPS era para los que emigraron por el Mitch. Nos dice por aquí en este mensaje. Seguimos recibiendo más de sus mensajes también a través de nuestro número de WhatsApp. Más adelante seguiremos dando lectura. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Hot Weekend. Los descuentos que todos quieren. Grandes beneficios con Credioportunidad. Descuentos adicionales y regalos por tus compras. Bueno, no sé por qué le da pena a este compatriota el frente a frente de hoy. No sé dónde está el problema. El problema es que como Estado fuimos incapaces después del Mitch. Pues yo recuerdo a Roberto Ramón Castillo, que está vivo Roberto. Y eso fue noticia. De rodillas, perdónanos Dios lo malos que hemos sido y que por eso nos has enviado esta tragedia. ¿Cuánto cambiamos? Espiritual, ética y moralmente los hondureños. ¿Cuánto mejoramos económicamente después de Mitch? Nada. Y no les digo que las ampliaciones del TPS eran un triunfo en la política exterior de cualquier gobierno que llegaba. A mí eso siempre me ha dado risa. Siempre me ha dado risa, igual que cuando casi queda en feriado cuando vendemos un bono soberano acá. O lo aplauden como que fuera un gran logro. O lo de la cuenta del milenio también, ¿verdad? Es como que el fracaso del gobierno, del partido en gobierno es el éxito del otro, ¿no? Yo creo que es... Pero eso nos demuestra la falta de responsabilidad que hay. Y sí hubo hondureños que llegaron después de Mitch, acogidos con el estatus de protección temporal, que triunfaron en Estados Unidos, que son empresarios, que tienen un buen número de empleos y que han trascendido el estado donde vivían. Los hay. No demerito a los que no pudieron hacer esto, pero no culpen a Honduras, por lo menos a los medios, de lo que pasa en este instante. Culpen a los políticos y los partidos que nos han gobernado, porque no han creado las condiciones para que el país generara riqueza y que ustedes, vosotros, regresaran a trabajar con dignidad a Honduras. Lo que viene es la segunda parte, la segunda discusión. Si regresara incluso una fracción importante de esas personas, son 55,000, algunas creo que ya regularizaron su situación. ¿Tenemos empleos para ellas? ¿Vivienda? ¿Reconocimiento de competencias laborales? ¿Acceso a crédito? ¿Escuelas para hijos que quizá ni siquiera conocen Honduras? ¿Atención psicológica? ¿Un mecanismo para invertir productivamente los ahorros que traigan? Ahí está el problema. Casi no tenemos nada. Pausa y volvemos.
Las redes sociales son presentadas por la Curazao. Hot Weekend, los descuentos que todos quieren. Grandes beneficios con Credioportunidad, descuentos adicionales y regalos por tus compras. Queremos invitarle a que usted pueda interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal en YouTube. Estamos en vivo, búsquenos como Televicentro Noticias. Damos lectura a algunos mensajes que nos han dejado, opiniones a través de X en Frente a Frente HN. Roberto Díaz dice: el TPS fue un alivio para los que ya estaban en situación irregular en Estados Unidos. Ninguno de los ex-tepecianos va a regresar si no es que los deportan, cosa que no va a ser fácil. No esperen grandes caravanas de regreso, se tenía que acabar y se acabó. No hay que culpar a nadie. También Carlos Araque dice: no hay excusas, ni un partido ni el otro. La clase política en general debe ser renovada. Los que incursionan como nuevos en materia de diputaciones vienen con vicios igual o peores a los dinosaurios de siempre. Honduras ocupa personas sensibilizadas en trabajar por el bien común. Sonia dice: es una pena que todos estos 50,000 TPS o tepecianos no hayan resuelto su situación temporal en 28 años. Muchos de ellos no llevaron metas, se dedicaron a trabajar y no se preocuparon por aprender inglés, estudiar y mucho menos legalizarse. Y ahora, ¿de quién es la culpa? Marco Matamoros dice: pensar que el TPS, su continuidad es propia de la presidencia de Xiomara o Papi, eso es ser corto de análisis. Es multifactorial, empezando por la política exterior de ellos. Era temporal, no eterna. Que estamos, bueno, y por ahí dice una palabra, ya, sin ese 30% de ingresos de remesas, eso sí permanece. También tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp, nos dicen los televidentes: con el nivel de corrupción en Honduras, no sería una novedad que colapsen el 100% de las infraestructuras en Tegucigalpa y Honduras en general. Materiales de la peor calidad, construcciones pésimas, terrenos no habilitados. Bueno, este mensaje era del programa anterior, por aquí queremos leer este. Aquí está. 30 años y no pudieron resolver su estatus migratorio. Hay gente que llegó cruzando el río, en 5 años residente, en 10 ciudadano, y estos 30 años y no hicieron nada. Cómodos, escribe el televidente. También tenemos otro mensaje, nos dice: buen día, la pregunta o preguntas que tienen hoy evaden la verdadera situación de fondo. La responsabilidad es de los Estados Unidos, no de los gobiernos de turno. Lamentable que no se ponen de acuerdo los que nos gobiernan, no saben lo que es una política pública de largo plazo ni cómo negociar. ¿Qué pasará ahora? Honduras, por reciprocidad, eliminará tratados con Estados Unidos de forma unilateral. Somos débiles y ágiles para negociar en contra de los propios hondureños. Buen día, nos dice. También tenemos más mensajes. Le recordamos que usted puede seguirnos escribiendo a través de nuestro WhatsApp y también a través de X. Usted nos encuentra como Frente a Frente HN. También puede interactuar con nosotros en nuestro canal de YouTube. Las redes sociales fueron presentadas por la Curazao. Hot Weekend, los descuentos que todos quieren. Grandes beneficios con Credioportunidad, descuentos adicionales y regalos por tus compras. Ya vamos a entrar ahora a la segunda parte del programa con esta temática. Pero yo quiero que quede algo, hondureños. Si hay responsables de lo que está pasando ahora, que el Departamento de Seguridad dijo, o se van o los deportamos, los responsables es nuestra élite política. ¿Qué ha cambiado el país después de Mitch? ¿Qué ha cambiado?
¿Qué ha cambiado después de Mitch el país? Seguimos exactamente la misma vulnerabilidad ambiental. Si este país fuera diferente después de Mitch, no habría necesidad de huir. Y yo les aseguro que siempre es mejor vivir en la patria y que mucha de la gente que se fue después de Mitch estuviera aquí de regreso. No responsabilicen a Estados Unidos. Depender de la política exterior de Estados Unidos es de países pobres mentalmente. Republicanos y demócratas tienen su propia visión de cómo hacer superar a Estados Unidos. Y vamos a estar supeditados nosotros a que llegue un atípico presidente transaccionista como Donald Trump. Eso es de países pobres. El error de estos es que se creyeron y nosotros les creímos que la renovación del TPS implicaba que los aplaudiéramos porque habían triunfado en política exterior. Por favor. Por favor. Renato, perdón, es que eso no puede ser parte de la agenda, de la plataforma de un gobierno, de la propuesta política de un candidato presidencial, ¿verdad? Que nos aprueben el TPS. Eso no, como bien lo han dicho nuestros televidentes que han estado escribiendo, eso es algo que corresponde únicamente a la voluntad del presidente de los Estados Unidos. Lo dice, como bien decía la abogada Caro, lo dice ya la Constitución de la República. Es una de las facultades, atribuciones que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y nada más. Entonces, no depende de nosotros. Ni depende de que nosotros vayamos y conversemos con X presidente o que nos ganemos la buena voluntad de ellos. Yo te aseguro, Renato, y no tengo temor a equivocarte, que por muy bien que se lleve el presidente Trump con Bukele, no le va a renovar el TPS en septiembre. No se lo va a renovar. Así como, ¿cuál es el gobierno en este momento con el que mejor se está llevando los Estados Unidos? Con Venezuela. En este momento, Estados Unidos está tutelando a Venezuela y no les renovó el TPS tampoco. Y como bien decía Lester al comienzo, hay muchísimos más tepecianos venezolanos en este momento que hondureños. Hay como 500,000. Sí, entonces, y van a tener que regresarse a Venezuela. Marcela. Sí, importante. Quiero decir esto. Usted dijo un punto muy importante, Renato. El X de Homeland Security es un recordatorio a lo que ya los hondureños vivieron el 8 de septiembre del 2025. Ellos tienen la base de datos de todas estas personas amparadas bajo el TPS. Si ellos pudieran llevar una orden de deportación o ir a sus casas a deportarlos, lo hubieran hecho, pero no pueden. ¿Por qué? Porque los poderes son separados y hay procesos que se tienen que respetar y es por lo que luchan muchos electos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos no puede perder su identidad. Estamos claros. Las políticas internas migratorias han sido muy duras. Estamos totalmente claros. Pero existen procesos que se han respetado. Mire, Renato, aquí los electos, y vamos a hablar de la congresista María Elvira, de congresistas incluso demócratas, son los que están apoyando políticas migratorias para que puedan tener una dignidad todas estas personas, incluyendo a los que estuvieron amparados bajo el TPS. Porque recordemos que hay 14 millones de personas que no tienen estatus en este país. Ahora, esto es lo que debería de apoyar los gobiernos de nosotros, porque la migración no es culpa de Estados Unidos, y usted lo acaba de reafirmar, y eso lo vamos a decir siempre, es culpa de todos esos gobiernos de Latinoamérica que no han podido tener un gobierno, un estado donde pueda garantizar primero la seguridad, salud, educación, el trabajo, todo lo que conlleva. Estados Unidos ha sido benevolente. Porque imagínense que hay países que usted va a pedir asilo y tiene que estar recluida la persona hasta que sea aprobado este asilo. Cuando las personas han hecho su proceso de asilo aquí en Estados Unidos, le dan un permiso de trabajo, una licencia, un Social Security, donde pueden andar libremente mientras un juez de migración decide si su asilo es aprobado o no aprobado. Las personas que tienen hijos acá, aunque no tengan estatus, son ciudadanos americanos. Aquí tenemos República Dominicana, aquí a 2 horas en vuelo, donde los hijos que nacen de personas que no tienen estatus no son ciudadanos de República Dominicana. Tienen que buscar su embajada para poder ellos inscribir a los hijos menores. Entonces, aquí hay muchos factores y voy a defender la parte esta de las personas que estuvieron amparadas bajo el TPS y que están más de 3 décadas. Mire, yo antes pensaba de esa manera. Tienen tantos años y no han regulado. Mire, no es fácil. Hay personas que vinieron casadas y aquí el único camino, los escenarios que existen para hacer
para tener una residencia es casarse con un ciudadano o que su hijo tenga 21 años, ciudadano americano, para hacer un cambio de estatus. Entonces, aquí no es fácil hacer un cambio de estatus así nomás a modo que cometa un fraude. Y ya estamos viendo que ya el fiscal está sacando todos los matrimonios fraudulentos de la parte de varias nacionalidades que han hecho y que les están retirando su ciudadanía. Porque aquí el único que tiene garantizado el estatus es la persona que nació aquí. Ni siquiera el que vino de otro país hizo su residencia y su ciudadanía, porque si comete un delito federal es retirada. El residente también tiene si comete un delito, si comete una felony, puede también tener ese escenario de que le pueden retirar su residencia. Entonces, aquí hay muchos factores que la gente tiene que entender. Nosotros no somos llamados a ser jueces. No podemos decir a una persona, tenés tantos años y no has hecho tu estatus. No saben cómo estas personas han vivido y cómo vinieron. Y más las personas que vinieron en pareja, esposos, y que se sometieron ambos a ese proceso. Sabemos que existen muchos personas que han hecho todavía su proceso. Hay personas que están amparados bajo el TPS, que estuvieron amparados bajo el TPS, Renato, y que ya sus hijos los pidieron y llevan 3, 4 años esperando esa residencia. Ellos todavía no tienen estatus, aunque tengan una I-130 aprobado. Por eso los casos tienen que ser individuales. Abóquense a abogados de migración acreditados y no manejen sin licencia porque es un delito. Eso es lo que hay que decirle a esta gente. Sí, y yo quiero remarcar en esto. Porque aquí los responsables directos, ¿pueden haber corresponsables? Puede ser que sí. Pero los responsables directos son los que después de Mitch no han creado las condiciones para que el país genere riqueza y atraigan al montón de hondureños que huyeron del país por las necesidades que tenían y que el país no era capaz de resolvérselas. Por eso me parece que es legítimo preguntarle al actual gobierno, 6 meses, ¿qué hizo? ¿Cuándo comenzó las gestiones? ¿Con quién habló? ¿Qué pidió exactamente? ¿Qué respuesta recibió? ¿Por qué la carta enviada a Marco Rubio no produjo el resultado esperado? Yo aquí sentiría vergüenza. 2 meses de esa carta, yo creo que no le ha respondido Marco Rubio, para que se den cuenta cuál es la política interna de los Estados Unidos. Es que no la va a responder porque esa no es la política que está llevando el gobierno de los Estados Unidos actual. Y sobre todo al gobierno de Afura, si sabía que el TPS podía terminar. ¿Qué plan preparó para recibir a miles de hondureños? Eso es fiscalización, no adjudicarle automáticamente la decisión de Washington. Estos de ahora, ¿tienen un plan para los hondureños que pueden ser deportados? Y también es legítimo revisar los 4 años antes de este gobierno. Y tengo al ex vicecanciller. Gerardo. A Tony García. Si Libre sostiene que Afura fracasó en 6 meses, es oportuno preguntarle a Libre qué consiguió su administración durante 4 años para encontrar una salida permanente a los tepecianos. Que alguien me responda, ¿qué consiguió Libre? Y yo admito que tampoco sería correcto afirmar sin evidencia de Washington que Estados Unidos canceló el TPS como castigo por las relaciones del gobierno de Xiomara Castro con Estados Unidos. Eso requiere prueba. Eso requiere prueba. Sí. Y eso que dijo Afura y que dijo Armando Urtecho tienen que demostrarlo que es cierto, que no hay renovación de TPS o un cambio de Estados Unidos porque se llevó mal Xiomara con Estados Unidos. A ver, eso es lo único que refleja es inmadurez. Existe un informe, Renato, existe un informe que está en la Corte de Apelaciones cuando apeló esta fundación tepeciana con tepecianos donde pusieron de que la razón había sido por discriminación. Renato, existe un informe y hay un informe que está en la plataforma, incluso de UCIS, donde el informe que dio el gobierno de Xiomara Castro era que estaban preparados. Bueno, imagínate. Bueno, pues imagínate. Hablamos con dato mata relato, Renato. Ahí están las evidencias. Bueno, pero va en mi enfoque, en la línea. En el gobierno de Xiomara dijeron que las condiciones del país ya eran diferentes. Imagínate. Sí, pero yo creo que lo que deberían estar hablando los políticos y todos nosotros es qué vamos a hacer ahora. ¿Qué incentivos económicos? Exactamente. ¿Qué temas de exoneraciones, por ejemplo, que yo he trabajado con hondureños de la diáspora, cuando introducen vehículos, menaje, se les cobran una cantidad de impuestos que no se le debería estar cobrando, ¿no? Entonces son temas que
eso es lo que hay que revisar. Si queremos abrir las puertas de Honduras para las personas que quieren regresar a Honduras, ¿qué condiciones les podemos dar en términos comerciales, en términos económicos, de las comunidades y también de sus familias? Creo que ese es el tema que hay que abordar. La última legislación que se hizo sobre el tema de reintegración en Honduras fue allá por el 2014-2016, que es justamente respondiendo a la crisis de los niños migrantes, ¿no? Pero esa fue una legislación muy coyuntural. Ahora hay que pensar realmente en una legislación y una política de Estado mucho más amplia que aborde el hondureño que quiere invertir, el hondureño de la diáspora que quiere invertir en Honduras. ¿Qué debe hacer? ¿Qué tipo de información deben tener los consulados para atraer esa inversión? ¿Qué tipo de política debe tener el país para atraer esa inversión y focalizarla en los diferentes municipios? Ya está mapeado de dónde proviene la mayor parte de los hondureños que emigran y cuáles son los departamentos, cuáles son los municipios. Todo esto ya lo tenemos. Lo importante ahora es ver cómo nosotros podemos generar las condiciones. Así como se quieren generar condiciones para atraer inversión extranjera, ¿no? de capital, de gran capital en Honduras, ese tipo de capital también es muy importante porque es el que llega a las comunidades. Entonces, El Salvador ya tiene una ley de reintegración que da una serie de incentivos. Yo creo que es importante apoyarse en las experiencias comparadas del Salvador. México también las tiene. Creo que eso es lo que tenemos que estar en esta conversación. Pero vuelvo y repito, como este no es un tema que genera votos, ¿no? Y más bien la narrativa es quién tiene la culpa justamente para afectarles en sus votos. Pero yo creo que es un tema que hay que verlo con la seriedad. Y ese es el momento, en el primer año de gobierno, que se tienen que impulsar este tipo de medidas. Creo que si el gobierno de Narria Fura quiere dejar un gran legado y romper con estos 25 años de conformismo y mediocridad que han tenido la política exterior hondureña en materia de migrantes, este es el momento, ¿no? Política exterior y las políticas internas. Y políticas internas. Mira, yo me estoy raspando, pero los responsables directos de esto son nuestro gobierno después de Mitch. Son 7 gobiernos. Sí. 7 gobiernos. Abogado Lester, quiero agregarle a lo que él dijo, pero ¿cómo el consulado va a poder dar ese tipo de información si ni siquiera tenemos un departamento de protección que está haciendo el acompañamiento a estos hondureños que están retenidos en las cárceles, no solo por estatus migratorio, por crímenes, independientemente que tienen juicio? No tenemos realmente esa apertura porque no hay personas, nos están dejando de ver esta gente. Tuvimos 4 años abandonados y estos 7 meses que tienen este gobierno actual, hay que decirlo, y la canciller lastimosamente no ha dado el ancho porque no tenemos estos consulados reforzados. El Departamento de Protección tiene que empezar desde Cancillería, Honduras, donde tiene que ser el ducto para las familias que están en Honduras cuando quieren saber de sus familiares aquí en Estados Unidos. Hace 2 meses tuvimos un juicio en Palm Beach donde condenaron a un hondureño a 75 años. No tuvimos acompañamiento consular. Entonces, exigirle después de que dé eso es imposible. Necesitamos realmente personas que tengan la capacidad y que conozcan los debidos procesos aquí en Estados Unidos. Mira, no sé exactamente si es la canciller o es el presidente. Es un tema estructural. Es la institucionalidad. Es un problema estructural. Mira, es un problema estructural. La canciller fue invitada para estar aquí hoy y el presidente dijo no. No. Yo no entiendo la estrategia de comunicación del presidente de Honduras actualmente, te lo digo con toda franqueza. Mira, eso es algo que ha sucedido históricamente. Pero hombre, rectifiquemos pero nadie está en disposición de cambiar eso, Renato. Mira, te voy a contar una experiencia. Yo fui funcionario público. Una sola vez en mi vida, durante los 4 años que fui funcionario, utilicé un consulado para poder para que me esperara alguien del consulado en Houston para pasar a Los Ángeles, porque necesitaba irme rápido. Entonces, no podía hacer la cola, tenía que irme rapidito porque si no iba a perder mi vuelo. Le pedí al consulado, entonces, a Cancillería que me proveyera a alguien del consulado en Houston para que me pasara. Y me quedo hablando con el tipo. La única vez que he hablado con alguien de un consulado en los Estados Unidos. Y le digo, cuénteme, ¿cuántas personas hay en su consulado, ahí en Houston? Mire, me dice que trabajamos, habemos 9, me dice, pero hay 25 personas nombradas. Date cuenta. 25 personas nombradas en el consulado que están becadas, ¿verdad? Que son hijos de fulanito, de fulanita y que se dedican, no trabajan, que el gobierno gasta dinero allá. Eso
es lo que está pasando en el servicio exterior de Honduras. Chamberismo de los tres partidos políticos, incluyendo no hay los nacionalistas. Exactamente, no hay excepción. Durante más de 25 años, Honduras vivió pendiente de prórroga tras prórroga de un estatus que desde su propio nombre advertía que era temporal. No conseguimos una solución migratoria permanente, que además dependía fundamentalmente de Washington. Ni construimos en Honduras una economía capaz de ofrecer una alternativa suficientemente fuerte para quienes eventualmente tuvieran que regresar. Estos partidos son los culpables. Estos tres partidos que se creen los grandes son los culpables de esta situación. Solo déjame que intervenga el ex vicecanciller Tony García, que está en Cataluña, España. Tony, buenos días. Está con el Barça. Tony. Bueno, al menos que la producción me responda si tenemos o no a Tony. Bueno, es la respuesta que necesito. Voy a la pausa comercial. Redes sociales son y regalos por tus compras. Doy lectura a sus mensajes a través de nuestra plataforma en X. Somos Frente a Frente HN. Dania Navas dice: debería ser un momento de reflexión y de tomar acción por amor a Honduras, dirigir esta gran nación a un mejor destino con decisiones que sean bendiciones para todos. Urge un cambio, es doloroso, el país no está proporcionando lo que necesitamos. Nadie debería irse ilegal a otro país. Logan Belmont dice: ninguno de ellos puede decirle nada a esa familia hondureña que vivió por más de 25 años en Estados Unidos, porque ninguno de esos partidos hizo o hará lo suficiente para darles la certeza de que su situación cambiará, ya sea ahí o en su patria de naturaleza irracional, dice. Carlos: en el caso de personas que emigraron antes del Mitch y tienen hijos mayores de 21 años con proceso de situación parental, pero que fueron inscritos en el TPS, favor, abogado o abogada Marcela, su respuesta. Gracias. También tenemos mensajes a través de WhatsApp. Nos dicen: los políticos, en lugar de estarse tirando la pelota y culpándose por la pérdida del TPS, deberían de generar ideas de cómo ayudarle a esta gente que tiene que regresar. Culpables son todos, sin excepción, libres, cachurecos y liberales. Nunca se preocuparon por generar diálogos con Estados Unidos para ampliar ese beneficio. Tenemos más mensajes. Nos dice: es una nueva realidad, nueva era. ¿Qué hará el gobierno? Ocupamos seguridad real que permita que cualquiera que regrese pueda invertir sin tener que pagar impuestos de extorsión. ¿Qué políticas macro se aplicarán para la merma futura de remesas que impactarán en el tipo de cambio y los términos de intercambio? Se necesita voluntad política de las clases pudientes. Tenemos más mensajes. Yo, siendo presidente de Honduras, les quitaría la base militar de Palmerola a los gringos. También dicen por aquí: no podemos recibir llamadas. Más mensajes tenemos. Bueno, también tenemos por aquí otro, un link para videos, no podemos reproducirlos. Nos dice: que se declare seguidor del Partido Libre. Dígale a Renato que se declare seguidor del Partido Libre. Yo soy apolítico y me gusta analizar, veo la tendencia. Declare seguidor cada medio de comunicación. No les voy a hablar de izquierda ni de derecha, pero los medios deben ser imparciales, apolíticos, neutrales. Tenemos más mensajes. No tenemos ninguna colaboración de parte del gobierno de Honduras. Personalmente no tengo TPS, pero sí otro tipo de estatus migratorio que se me vence ya el próximo año con una empresa de transporte en Texas. Sin embargo, no puedo ingresar el equipo a Honduras por las altas cuotas de ingreso al país para equipo de trabajo, además de tener que pagar coimas para la extorsión, la extensión de permisos de operación, los cuales salen, dice por acá, en malas condiciones, mencionado por acá. Bueno, parte de los mensajes que tenemos. Gracias por sus opiniones a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Hot Weekend. Los descuentos que todos quieren. Grandes beneficios con Credioportunidad. Descuentos adicionales y regalos por tus compras. Fíjate, es la naturaleza de nuestra profesión. Ahora me dicen que me declare libre. Después que el grillo me agarra de piñata y toda la gente de libre. Imagínate qué cosa, ¿verdad? Ahora,
¿En qué ha cambiado nuestra política exterior? Díganme ustedes si hemos intentado en estos 7 meses, que no lo intentamos en años anteriores con otros partidos, por lo menos regular esos consulados, esas embajadas. ¿Saben lo que yo he sabido? Que tienen que hacer 2 turnos en las embajadas de Honduras en el exterior, porque no caben en el edificio que contratan. Por favor, ¿qué te quiere decir eso? Que cada partido que gana lo que hace es mandar a los hijos de los amigos a las embajadas y consulados. Por favor. Y esta es la excepción, no es la excepción. Entonces, por favor, por esto que diga no quiere decir que yo soy nacionalista o antinacionalista, liberal o antiliberal, libre o antilibre, no. Es la realidad de Honduras, hondureños, por favor. Somos hondureños, así es. Oíme, si ya no caben en el edificio de la embajada en Madrid, ¿para qué tienen que llevar más gente? Y hacer 2 turnos. La próxima vez alguien me va a decir que hacen 3 turnos para que uno esté de madrugada. Es horario hondureño. Para el horario hondureño. Horario hondureño. Mientras es de madrugada en Madrid, aquí es de día. Por favor. Ellos son los responsables de nuestra situación. Que habemos corresponsables posiblemente. Nadie está exento de pecado y de malas decisiones. Pero elegimos cada 4 años para tener un verdadero gobernante. No miserias de gobernante. Reflexiones últimas y ahora ¿qué tenemos que hacer? Comienzo contigo, Lester. Yo creo que, como digo, ¿no? Si vienen hondureños, tanto de los tepecianos como los autodeportados, que son muchos también que están viniendo a través de esa modalidad ahora, el país tiene que tener mecanismos que incentive, que cuando tienen que traer su troca, cuando tienen que traer su homenaje, cuando quieren traer su equipo pesado, se les facilite. No es posible que, por ejemplo, en Honduras, un hondureño que está en los Estados Unidos tenga que pagar impuestos sobre venta para introducir su vehículo cuando también pagó impuestos sobre venta en los Estados Unidos. Entonces son temas que, esos son los incentivos que hay que hacer. El otro problema es, sin duda alguna, la corrupción en esos espacios. A mí me incursioné en ese mundo y a mí me decían, mira, si lo querés hacer honestamente este proceso, te va a costar tanto. Si lo querés hacer de manera deshonesta, te va a costar la mitad de lo que estás pagando por hacerlo honesto. Así es ese sistema. Entonces, esos son temas que también hay que trabajar. Lo que se está haciendo en digitalización, la automatización de las aduanas, todo lo que es estos expedientes, eso es un paso muy importante, pero tenemos que tener también mecanismos de reintegración, porque cuando vienen estas personas, muchas veces las comunidades no las asimilan, muchas veces sus familiares también no las asimilan. Este es un tema de 2 vías, no solamente las personas retornadas, sino también cómo trabajar a nivel municipal y cómo generar políticas de desarrollo a nivel local, porque pensamos nosotros que estas personas ya vienen con todo listo y no es así. Vienen con una afectación psicológica muy fuerte muchas veces, vienen con un desconocimiento de cómo se mueve la administración pública. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que buscar, así como decía la abogada Caro, que necesitamos abogados que brinden protección en los consulados, tenemos que ver esto como una política integral. Si realmente los políticos quieren dejar de este jueguito de tirarse la pelota y hacer un cambio realmente sustantivo en las políticas de los hondureños en la diáspora, ¿no? Gracias, Lester. Julio. Muchas gracias, Renato. A ver, yo creo que tenemos que fijarnos en la realidad actual. El hecho de que se haya acabado el TPS era algo inevitable. Eso no va a hacer que entren al país 50,000 personas. Evidentemente, estas personas van a buscar una forma de estabilizar su situación allá en Estados Unidos. Esto tampoco va a tener un impacto muy fuerte, Renato, en la entrada de remesas. Ya para este año, para el mes de julio, teníamos más de 7.500, de acuerdo al reporte del Banco Central, 7.500 millones de ingresos de remesas. El año pasado fue un año récord, fueron más de 12.500. Las remesas ya superan desde ya días, Renato, de lejos la cantidad de exportaciones que tiene Honduras, ¿verdad? O sea, nosotros ganamos más dinero por entrada de remesas que por exportaciones. Eso lo que indica es que no estamos muy lejos, muy distantes de conseguir la competitividad que necesitamos para ser una nación
que puede autorresguardar su bienestar. Solo para que tengas un dato, en la década de los 90, antes del Mitch, ingresaban a Honduras 350 millones de dólares en promedio por remesas. Del 99 al 2025, el promedio es de 3.500 millones. Es decir, 10 veces más de lo que ingresaban. Eso te da una idea de cómo ha cambiado la economía hondureña y cómo está dependiendo ahora de este factor que son las remesas internacionales, las remesas que vienen fundamentalmente en un 98% de los Estados Unidos de América. Y si nosotros no cambiamos la forma de ver el desarrollo y no programamos, como lo han hecho los mexicanos, que como te digo han tenido mucho éxito utilizando los instrumentos. Te doy un dato y con esto cierro. El acuerdo de libre asociación de Honduras, de Centroamérica con Europa. Hay una parte del acuerdo que dice que Honduras tiene derecho a introducir a Europa sin pagar impuestos 2 millones de quintales de cacao a Europa. ¿Sabes cuánto mete Honduras? Ni 80,000 quintales al año. Entonces, de nada sirve que se nos abran las puertas si no somos capaces de producir. Y ahí es donde requerimos gobiernos que tengan una visión programática, que sepan qué van a hacer con el tema de remesas, que sepan qué van a hacer con el tema de migración, que sepan qué van a hacer con el tema de tratados de libre comercio en el país. Si no, vamos a seguir sucumbiendo y arrastrándonos en la pobreza para siempre. Tienes razón, y lo que estás diciendo te lo avala la Universidad Autónoma de Honduras, que dice que en el corto plazo no existe evidencia suficiente para afirmar que la terminación del TPS provocará una reducción súbita de las remesas totales hacia Honduras. Así es. Hay al menos 3 razones que lo sustentan, dice la autónoma. Primero, la población directamente expuesta representa una proporción relativamente pequeña, entre 5.5 y 5.9% del universo de inmigrantes hondureños en Estados Unidos. Segundo, perder el TPS no significa necesariamente retornar inmediatamente a Honduras, lo que tú estabas diciendo, Lester, dado que parte de los afectados buscará otras vías migratorias, laborales o legales para permanecer en Estados Unidos. Y tercero, las remesas hondureñas provienen de una población migrante mucho más amplia que los beneficiarios del TPS. Por ello, incluso una reducción importante en los envíos realizados por este grupo tendría un efecto proporcionalmente menor sobre el flujo nacional. ¿Y cuáles serían los principales impactos? Con la terminación del TPS, en el que están acogidos 55,000 hondureños. El ingreso laboral de los migrantes, la pérdida de autorización para trabajar formalmente puede generar desempleo, informalidad, menores salarios o deterioro de las condiciones laborales de las personas directamente afectadas. Las remesas familiares, si disminuyen los ingresos laborales, también puede reducirse la capacidad de enviar recursos a Honduras, aunque ello no necesariamente implique dejar de enviar remesas por completo. ¿Qué más? El consumo de los hogares receptores. Dado que las remesas se destinan mayoritariamente a necesidades básicas, una reducción de estos ingresos podría traducirse rápidamente en ajustes del gasto familiar. Si ya no me envían mis hijos, entonces ya no voy a gastar más. Y un eventual retorno migratorio y reinserción laboral. Si una proporción de los afectados regresa al país, Honduras se enfrentaría el desafío adicional de absorber población económicamente activa que requerirá empleo, ingresos, servicios públicos y oportunidades de reinserción productiva. El endurecimiento anunciado por el Departamento de Seguridad incrementa la probabilidad de que este canal se active con mayor intensidad que la prevista meses atrás. O sea, en las manos del gobierno y del sector privado y de todos estamos que esta gente regrese y que el país tenga condiciones diferentes, genere riqueza y le ayude a emplearse. Por eso insisto, todos estos partidos que nos han gobernado son corresponsables de la situación que hoy debatimos. Termino contigo, Marcela Caro, adelante. Perfecto. Bueno, yo respeto mucho que tengan la teoría ahí de todo esto, pero la realidad está aquí. Aquí estamos en la realidad. Hay 1.8 millones de hondureños, están también los que estaban amparados bajo el TPS, las personas que no tienen estatus, y me voy a dirigir a ellas personalmente. Los consulados no van a parar deportaciones, no bajan penas a una persona que está retenida, pero sí tienen que hacer el acompañamiento. Eso es muy importante.
Mi recomendación es no maneje si usted no tiene una licencia, si usted tiene su licencia vencida, si su licencia fue cancelada, porque esa es la mayor parte de personas, Renato y panelistas, que están retenidas en las cárceles por manejar sin licencia. Inmediatamente les ponen un hold de migración. Hay muchos casos que se pelean y salen, que los medios aquí en Estados Unidos no lo saquen, pero sí hay muchos casos. Pero la mayoría de casos que van a esas cárceles es porque no tienen licencia. Ese es el aporte que yo les puedo dar. Abóquense a abogados de migración acreditados. No vayan a paralegal ni a notarios. Tienen que ser abogados de migración acreditados y los consulados abran sus puertas. Hay personas que tienen que manejar 15 horas para llegar a un consulado y no los están atendiendo. Estas personas se arriesgan porque hay personas que no tienen licencia. Contratan personas que los lleven y cuando llegan y hay un tráfico o hay un retén o algo, estas personas pueden ser requeridas por un agente de Homeland Security, por ICE, y ser deportados. Aquí la realidad es diferente a la teoría que se maneja allá. Y lo vivimos a diario. Y creo que Televicentro, a través de este canal, a través de HRN, Emisoras Unidas, hemos sido responsables todos estos años de dar la información correcta y de hablar con bases, datos y fundamentos. Bendiciones. Okay. Igual, Lester, muchas gracias, Lester. No, muchas gracias siempre por la invitación. Que se desgreñen Roberto Contreras y Carlos Umaña. ¿Qué es lo que nos gusta a los hondureños? El circo. El circo. Es lo que nos gusta. Les gusta a los políticos, a las élites políticas, para garantizar estar en el poder y que los siguientes 4 años sigan el poder. Así es. Desgréñense todo lo que quieran mientras el país sufre. Eso es la distracción, sí, ¿verdad? Esa es la distracción. Gracias, Julio. Muchas gracias, Renato. Gracias a todos ustedes. Feliz día.